Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Salmo número 51. El día de hoy vamos a estudiar el versículo número 4 de este maravilloso salmo, hermanos. Y así dice en su original hebreo: Lejale vadeja hatati, bejará beaineja asiti, leman tizdak, bedabreja, tisque, be shofteja. La Reina Valera del 60 lo traduce: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Charles Spurgeon nos habla de este versículo y nos dice que el virus del pecado, hermanos, reside en su oposición a Dios. Tomar conciencia de haber pecado contra sus semejantes lleva al salmista a tomar conciencia de haber pecado contra Dios. Todo su mal obrar culmina y alcanza su punto álgido ante el pedestal del trono divino. Causar daño a nuestro prójimo es pecado porque básicamente al hacerlo violamos la ley divina. Y el corazón penitente del salmista estaba tan convencido de haber obrado mal contra el propio Dios que cualquier otra confesión puntual y detallada le resultaba obsoleta. Quedaba ampliamente absorbida y neutralizada por la gravedad del sentimiento dimanente de que con ello había quebrantado la voluntad divina y ofendido directamente al Señor. David, hermanos, confiesa su pecado con Betsabé cuando cometió el pecado con Betsabé, su adulterio y el asesinato de el esposo de Betsabé para tomarla por mujer. Otro salmo que nos narra este mismo sentimiento, donde David repite que contra Dios solo ha pecado, es en el Salmo 41, del 1 al 4, pidiéndole, hermanos, la misericordia y el perdón de su pecado, donde nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vemos a David, hermanos, un ejemplo cómo nos da de presentarnos en oración ante el trono de Dios, hermanos, para confesar nuestro pecado, que hemos cometido el pecado contra Dios, solamente contra Dios, hermanos. Aquí vemos a David cómo confiesa su pecado cuando Natán lo confronta en 2 Samuel 12, del 9 al 14, hermanos, donde nos dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí Natán, hermanos, confronta directamente a David, y David confiesa su pecado que había cometido al adulterar con Betsabé y aún matar a el esposo de Betsabé para tomarla por mujer. Esto, hermanos, es la depravación del pecado en un hombre. Primero, toma David por mujer a la esposa de Urías, y para tratar
de ocultar su embarazo, manda a matar al esposo para tomarla por mujer. Vemos, hermanos, cómo el pecado no confesado, el ir escondiendo el pecado ante Dios, nos lleva a cometer más pecados y peores pecados, hermanos, porque los únicos dos pecados que la ley demandaba la muerte de una persona eran precisamente estos dos pecados que cometió David, el adulterio y el asesinato, hermanos. Los únicos dos pecados que demandaban la muerte de una persona, el adulterio y el asesinato, y David cometió los dos en un mismo acto, hermanos. En Génesis 20, del 1 al 6, vemos cómo Dios detuvo a Abimelech en pecar para tomar a Sara, la mujer de Abraham, porque iba a pecar contra Dios, y lo mandó a detenerse porque iba a cometer adulterio y a pecar contra Dios, hermanos. Esta historia nos lo narra Génesis 20, del 1 al 6, donde nos dice: de allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y ahí dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo, y Dios le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Aquí vemos cómo Dios se le presenta en sueños a Abimelech para detenerlo de pecar contra él cuando iba a tomar por mujer a Sara, la mujer de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque en el adulterio no pecamos con la persona que se comete el adulterio, sino pecamos directamente contra Dios, hermanos, porque ante Dios no podemos esconder nuestros pecados. Contra Dios no podemos esconder aún los pensamientos que hay en nuestra mente. El adulterio, hermanos, es cometer pecado contra Dios, hermanos. Así lo entendió José en Génesis 39, del 7 al 9, cuando no quiso tomar por mujer a la esposa de Potifar, y nos dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Contra Dios, hermanos. El adulterio, hermanos, cualquier forma de adulterio es, hermanos, pecar contra la voluntad de Dios, hermanos, porque Dios creó el matrimonio solamente para el esposo y una mujer, hermanos, y estamos pecando contra Dios si es que algún día cometemos el adulterio. El hombre, hermanos, peca directamente ante los ojos de Dios. Así nos lo explica Santiago 2, del 11 al 13, diciéndonos: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Aquí vemos, hermanos, cómo en los mandamientos mandaba no cometer adulterio y no matar, hermanos. Estos eran los únicos dos pecados que demandaban la vida del que pecaba en adulterio y en asesinato. Y David, hermanos, había cometido los dos. Y dice en el versículo 13 que juicio, hermanos, sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia de Dios, hermanos, triunfa sobre el juicio cuando nos arrepentimos de corazón, como David clama en este salmo por misericordia y el perdón de sus pecados, aún, hermanos, cuando cometió los dos pecados que demandaban la muerte de David, el adulterio y el asesinato. David había cometido los dos y clama, hermanos, por misericordia, por el perdón de sus pecados, y vemos cómo Dios le perdona su pecado, pero aún así, la paga de su pecado llevó a la muerte del hijo que iba a tener con Betsabé, y el mal se levantó sobre su propia casa. Estas son las consecuencias del pecado del hombre. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias, hermanos, del pecado, esas sí se pagan en esta tierra, como lo pagó David. Recibió el perdón, recibió la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados, pero las consecuencias de su pecado lo llevaron a la muerte del hijo que iba a tener con Betsabé, y que el mismo mal se levantara sobre su propia casa, como lo narra el libro de Segunda de Samuel, hermanos. Vemos cómo Dios tiene misericordia aún de los pecados más grandes y más graves que puede cometer el hombre. Aún tiene misericordia, hermanos, de el hombre cuando se arrodilla y pide de corazón el perdón de sus pecados, como la misericordia que pidió David y que pedimos nosotros cada vez que nos arrodillamos a pedir perdón por nuestros pecados. En Éxodo 20, del 13 al 14 nos habla de los dos mandamientos, hermanos, que demandaban la vida de un hombre. En el versículo 13 nos dice, no matarás, y al siguiente, en el 14 nos dice, no cometerás adulterio, hermanos. Los únicos dos pecados que demandaban la muerte del que los cometiera estos pecados, David cometió los dos, y Dios aún tuvo misericordia de él, y aún, hermanos, tiene misericordia de nosotros cuando nos arrepentimos de corazón. En Mateo 5, 21, 22, el propio Señor Jesucristo nos manda a no matar, hermanos. Y nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aún, hermanos, Jesucristo en el Nuevo Testamento nos explica este mandamiento, hermanos, de no matarás, hermanos, porque será culpable de juicio. Y no solamente eso, hermanos, nos lleva al fondo, al alma, al corazón, hermanos. Cuando el hombre se enoja contra su hermano, es culpable de juicio, dice nuestro Señor Jesucristo, interpretando el espíritu de la ley, cuando dice no matarás, pero cuando nos dice, nos lo explica mejor el Señor Jesucristo y nos dice que aún el que se enoje contra su hermano y que le diga fatuo, hermanos, es merecedor del juicio y queda expuesto al infierno de fuego, hermanos. Aún, hermanos, cuando no matemos, ya tan solo, hermanos, pensar el mal contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, aún con ese simple enojo, hermanos, estamos siendo culpables del juicio y del pecado de no matarás, y el hombre queda expuesto al infierno de fuego, hermanos.
Jesucristo nos explica el espíritu de la ley cuando del corazón del hombre, hermanos, sale el enojo y ese enojo, hermanos, contra el hermano puede llevar a matar a una persona y Dios quiere nuestro corazón. Dios se fija en nuestro corazón y en nuestros pensamientos aún antes de llevarlos a cabo. Y dice que será expuesto al infierno de fuego. En Génesis 9, del 1 al 6, este era un mandato que Dios le dio incluso a Noé. En Génesis de 9, del 1 al 6, el no derramar la sangre del hombre. Y nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aún, hermanos, antes de dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel y a Moisés, Dios le dio este mandamiento a Noé antes de la ley, hermanos. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, hermanos. Por eso es un mandamiento tan grave, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesús nos explica el mandamiento del adulterio, hermanos. En Mateo 5, 27 al 29, explicándonos este mandamiento en lo espiritual, conforme a la ley, y nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, Jesucristo, hermanos, nos explica el mandamiento de no cometer ese adulterio cuando nos dice que aún, hermanos, tan solo con mirar a una mujer para codiciarla, ya es adulterar en el corazón, hermanos. Y Dios quiere nuestro corazón. Dios se fija en los pensamientos de nuestro corazón, hermanos. Antes de llevar a cabo el adulterio, ya adulteraste en tu corazón. Y Dios y Jesucristo nos explica en el Nuevo Testamento mejor estos dos mandamientos que había dado a Moisés. Y nos dice, hermanos, que aún es mejor sacar el ojo de tu ojo antes de perderte en el infierno eterno, hermanos. Porque Dios se fija en las intenciones, hermanos, de nuestro corazón, aún antes de llevar a cabo el adulterio y cualquier tipo de pecado. En Romanos 13, del 8 al 9, nos habla de estos dos mandamientos, hermanos. El apóstol Pablo y nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el apóstol Pablo nos explica lo mismo que Jesucristo, amar, hermanos, amar al prójimo como nosotros mismos. Ahí se resume la ley y los profetas. Ahí se resume el corazón del hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos adulterando y estamos, hermanos, matando a
alguien, hermanos, que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y esto se resume solamente en el amor, hermanos, en el amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume el amor y la ley de Dios. En Romanos 2, del 5 al 11 nos dice que vendrá un juicio, hermanos. Vendrá un juicio, un justo juicio de Dios para los que no hayan recibido el perdón de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, como su Salvador. Y nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo día para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, hermanos, un justo juicio de Dios si no aceptamos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué, hermanos? Porque viene el justo juicio de Dios por la dureza del corazón no arrepentido, hermanos. Cuando una persona no confiesa su pecado, tiene su corazón no arrepentido y atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos un Dios justo, hermanos, y viene con justicia, hermanos, a juzgar al hombre que no se arrepintió y al que no recibió el perdón de los pecados por un corazón duro, no arrepentido, hermanos. Cuando confesamos nuestro pecado ante Dios, ante el trono de la gracia, y que viene el perdón mediante la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hechos 17, hermanos, nos habla de cómo Pablo presenta a este Dios en el justo juicio de Dios eh, ante el Areópago, ante los atenienses, y nos dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es el quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de los muertos, hermanos. El apóstol Pablo presenta, hermanos, un día en el cual Dios juzgará con justicia al mundo, hermano, dando fe a todos con el varón que él designó para levantarlo de los muertos, a su Hijo
Jesucristo, hermanos, mediante el cual viene el perdón de nuestros pecados. En Juan 5, 22 al 27, este juicio, hermanos, viene solamente mediante el Hijo de Dios. Él es el que va a llevar el juicio ante todo hombre y ante todas las naciones, y nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios ejerce y da la autoridad al Hijo para que Él lleve el juicio y que todo hombre honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Padre, hermanos, al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué? Porque es su Hijo eterno, es su imagen y semejanza, es la imagen de Dios, es Dios encarnado, Jesucristo, hombre. El que no honra el mensaje del Hijo de Dios, el Evangelio, la sangre de su Hijo derramada en la cruz, con el cual perdonó nuestros pecados, no honra al Padre que le envió para traernos la salvación y librarnos del justo juicio que llevará el Hijo de Dios, al cual el Padre le dio esta autoridad, como nos lo profetizó el Salmo 2, versículo del 7 al 12, donde nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo, temer al Hijo, hermanos. Dios manda honrad a su propio Hijo, hermanos, porque si no, se inflama de pronto su ira y nos llama bienaventurados y bendecidos todos los que confiamos en el Hijo de Dios que trae el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo va a ser este día del juicio de Dios, hermanos? En Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos lo narra y nos dice, hablando del jinete, en el jinete blanco, que va a venir montado en el caballo blanco, y nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene el día, hermanos, en que viene el juicio de Dios a través de este jinete que viene en caballo blanco, que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios puso para señorear y traer el juicio a las naciones, hermanos.
Así que, hermanos, pidamos perdón, pidamos misericordia ante el trono de la gracia para recibir el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y los seguimos invitando, hermanos, a formar parte de nuestras clases tanto de hebreo bíblico y griego para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios en su idioma original, hermanos, y a llevar este mensaje de salvación a las naciones, hermanos, y a pedir perdón y a pedir misericordia del pecado, hermanos, para que venga la salvación y el evangelio a toda criatura, para llevar el mandato y la gran comisión que nos encargó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, donde aún tiene misericordia, hermanos, y nos perdona y nos libra de su propio juicio, el mismo que nos trae la salvación. Él mismo traerá juicio a todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio. Llevemos este mensaje, hermanos, compartamos este mensaje, compartamos este video para que llegue este mensaje a todo hombre y a toda nación y a que traiga salvación a la humanidad. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.